en referencia al capítulo 1 del volumen 1, que es Historia de la Psicopatología, aunque en la guía de estudio nos dicen que este capítulo no es obligatorio, es decir, no es materia de examen, considero que es un capítulo bastante interesante de leer, ya que nos ayuda a entender cuál ha sido el origen y cómo se ha ido desarrollando la psicopatología. Por este motivo he decidido hacer este vídeo relacionado con la primera parte de este capítulo. Comenzamos con el tema 1, que es la historia de la psicopatología. Y aquí tenemos en el punto 1, introducción, que vemos en el esquema. En este capítulo introductorio nos plantean algunos problemas de la psicopatología actual y su relación con las obras mejor documentadas de la historia. Todo esto con el fin de examinar las posibles soluciones a tales problemas. Un primer problema que nos plantean es la dificultad para reconocer algún tipo de identidad entre el concepto de psicopatología y los contenidos que históricamente se incluyen en ella. Ahora pasamos al punto 2. Vemos en el esquema que es los antecedentes de los conceptos sobre la locura. Y aquí nos dicen que la mayor parte de los tratados sobre la historia de la psicopatología sitúan nuestras actuales concepciones sobre la locura en la civilización griega. La griega clásica impuso nuevos modos de tratar la realidad. Por este motivo es conocida como la cuna de la cultura occidental. Ahora continuamos con el punto A del segundo apartado, que es el nacimiento de la idea de enfermedad mental, las civilizaciones griega y romana. Y es justamente en estas civilizaciones, la griega y la romana, donde surge por primera vez el concepto de enfermedad mental. En los primeros tiempos de la cultura griega, la explicación de la locura era la demonológica, según la cual el origen de las enfermedades mentales era la posesión del alma humana por parte de un demonio. Debido a que la concepción demonológica era la dominante en este momento, los centros médicos de la época pre-hipocrática eran templos dedicados al dios de la curación, el dios Esculapio. Esta visión fue modificada por los pitagóricos, quienes mantenían posiciones contrarias a las ideas religiosas acerca del origen de las enfermedades. Otra influencia para la modificación de la visión demonológica fue la aparición de la primera escuela de medicina en la isla de Kos, con Hipócrates como figura central. Hipócrates es considerado el padre de la medicina, y su gran aportación fue considerar la medicina como un verdadero conocimiento inductivo. Hipócrates sugirió que los trastornos mentales se debían a causas y procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. En este punto, el concepto de locura sufrió un cambio radical. Pasó de considerarse una maldición a considerarse una enfermedad. Para Hipócrates, los dioses de la enfermedad estaban sujetos a leyes naturales, y era misión del médico descubrirlas. Por ejemplo, Hipócrates consideraba que la epilepsia no era más divina ni más sagrada que otras enfermedades, sino que como el resto de ellas tenía una causa natural. Las leyes naturales que postulaba Hipócrates se centraban en su teoría de los 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, y el necesario equilibrio entre ellos para el mantenimiento de la salud. Galeno utilizó las formulaciones hipocráticas para plantear sus concepciones acerca de los temperamentos. La aportación del mundo romano a la psicopatología estuvo relacionada con el derecho. La consideración de la locura como atenuante en la imputación de responsabilidades por acciones delictivas, en este caso, la consideración legal de la locura no iba acompañada del reconocimiento médico, puesto que era el juez
quien dictaminaba sobre el estado mental de los reos. Entre los médicos de este periodo que contribuyeron a la comprensión de las enfermedades mentales tenemos a Areteo y Sorano, quienes estudiaron el papel que juegan las emociones sobre el enfermar y formularon las primeras descripciones clínicas sobre el estado de ánimo cambiante. Para finalizar este apartado, podemos decir que durante los siglos que median entre Hipócrates y Galeno, se produjeron cambios radicales en la cultura del mundo grecorromano. Pero debido a que la corriente del misticismo oriental se afirmaba con más fuerza, con la muerte de Galeno en los años 200 después de Cristo, comienza una etapa oscura en la historia de la medicina. Continuamos con el apartado B del punto 2, que es la Edad Media, el mundo árabe y la cristiandad. Los árabes desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de conocimiento científico durante la Edad Media, debido a su rápida expansión geográfica y política. El modelo hipocrático galénico dominó buena parte de las reflexiones sobre la salud y la enfermedad de la Edad Media. En la Europa cristiana, la Iglesia se convirtió en la institución social y legal más importante. La Iglesia de los primeros tiempos de la Edad Media exigía una fe que no toleraba la competencia del racionalismo. El fenómeno de trastorno mental desconcertaba a las primeras autoridades cristianas. La Iglesia tuvo que hacer frente al dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta desviada era un santo o un aliado del diablo. A principios del siglo VII, la noción de locura como posesión demoníaca cristalizó totalmente. La causa de la locura no era atribuible a la voluntad del individuo, sino a la alienación de esa voluntad por parte del maligno. Según esta concepción, los poseídos no eran simplemente enfermos mentales, y su tratamiento escapaba a las capacidades humanas, por ejemplo, a la medicina. Así que los enfermos mentales debían ser puestos bajo el control de las autoridades religiosas, porque sólo ellas podían luchar contra el mal. Sin embargo, en el siglo XIII destacaron grandes pensadores escolásticos, como Alberto el Grande y Tomás de Aquino, que mantuvieron una postura organicística. Esto quiere decir una posición que hace énfasis en el origen físico, o sea, orgánico, de las enfermedades físicas y mentales. Ellos propugnaban tratamientos relajantes, baños, sesiones de sueño, aunque no descartaban otros más agresivos, ya que no rechazaban la posesión demoníaca como agente causal de las enfermedades mentales. Según la postura organicista, el alma no podía estar enferma, dado su origen cuasi divino, por lo que la locura era una enfermedad primariamente somática, atribuida a un uso deficiente de la razón. Este planteamiento organicista coexistía con la ideología cristiana, que era la cultura dominante en aquel momento. Podemos decir que la segunda mitad del siglo XIII fue una época donde cohabitaban la vieja tradición y el pensamiento científico. Para finalizar este apartado, haremos referencia a que a mediados del siglo XV comienza a surgir críticas contra la Iglesia Católica, debido en parte a la crisis social motivada por el hambre, la peste y la miseria, y por otro lado a una crisis política manifiesta en las sangrientas luchas y en las revueltas sociales que se producían en aquel momento. Continuamos con el apartado C del punto 2, que es el Renacimiento, como podemos ver en el esquema. Antes de comenzar con este apartado,
quisiera hacer una breve aclaración sobre lo que significa la etapa del Renacimiento. Este es un periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico. El Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló la educación, el arte y la música. Ahora continuamos con lo que nos comentan en este apartado. En los inicios del Renacimiento, la concepción demonológica aún estaba presente. Recordemos que la concepción demonológica decía que el origen de las enfermedades mentales era la posesión del alma por algún demonio. Sin embargo, encontramos en esta etapa algunos opositores de la demonología, como Vives y Weyer. Joan Luis Vives es un claro ejemplo del saber universal propio del Renacimiento, y en especial del humanismo. En su obra, El alivio de los pobres sostenía que no hay nada más excelente en el mundo que el hombre, ni en el hombre nada más excelente que su espíritu. Por otra parte, Johann Weyer fue considerado por muchos historiadores como el padre de la moderna psiquiatría. Pero, afortunadamente, la idea medieval y renacentista de loco fue lentamente desapareciendo. Los desencadenantes para la nueva visión de enfermedad mental fueron la Reforma, las nuevas tendencias religiosas, una visión más crítica de los planteamientos filosóficos, el avance de la técnica y los nuevos postulados sobre la investigación científica. Este cambio de visión se cristalizó en los 2 siglos siguientes, en el siglo de las luces, que es el siglo XVII, y la edad de la razón, que es el siglo XVIII. En referencia a las enfermedades, los siglos XVII y XVIII se caracterizaron por la defensa de planteamientos anatomopatológicos y fisiopatológicos. El planteamiento anatomopatológico indica que las causas de la enfermedad mental residen en lesiones físicas producidas en algunas de las estructuras del sistema nervioso. Y la visión fisiopatológica indica que la alteración de las relaciones entre las estructuras anatómicas es el origen de las enfermedades. Y para finalizar este apartado, podemos decir que además de todos estos cambios, la locura fue considerada como un nuevo tipo especial de enfermedad.